Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente con Nicolás Hugo y con nuestro invitado Juan Pablo Brand. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Hola Nicolás. Hola, hola Pablo, un placer estar nuevamente aquí ya en nuestro 10.º capítulo, sí, contento, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos ya, son 11 semanas, tuvimos una de vacaciones entre medio, así que bien, Cierto, sí. me gusta, tenemos un gran invitado además el día de hoy, así que bien. Bueno, vamos a hacerle la introducción como se lo merece Juan Pablo Brand. Juan Pablo Brand es un estudiante de Ingeniería Civil, Industrial y Astronomía de la Universidad de Chile, expresidente de la CDU y ex consejero de la FECH. ¿Cómo podría resumir tu periodo, Juan Pablo, antes de entrar a los temas de la semana? Bien, fue un periodo extenso, la verdad que se caracterizó como consejero FECH, estuve más de un año. De hecho, porque en ese mismo periodo el presidente tuvo casos de corrupción, el presidente de la FECH, entonces estuvimos analizando eso, se derrocó la FECH, o sea, se descabezó, perdón, mejor dicho, la FECH por ese caso de corrupción y después no pudo haber elecciones porque no hubo quórum, bueno, cosas que pasan regularmente en la Universidad de Chile. Eh, Así que eso, ese es como el resumen. Hartas asambleas y peleando por los valores y principios de la Centro de Derecho Universitario. Buenísima, buenísima. Chicos, para ir entrando a lo que ha sucedido durante toda esta semana, que han sido pocos temas y están todos muy relacionados, eso sí, hay que comentarlo. Bueno, partamos con lo que ha pasado en nuestras comunas de Santiago, especialmente en las que relacionan con lo que sería Vitacura y la municipalidad de Maipú y Ñuñoa. Nicolás, ¿qué me tienes para informar sobre ese tema? No, mira, la verdad es que esto se destapó un poco. Bueno, recordar primero que la Municipalidad de Vitacura hoy en día sigue en manos de la derecha. Antiguamente estuvo el alcalde Torrealba, quien es de RN, y hoy en día está Camila Merino, que es militante de Bópoli. Bueno, resulta que ella quiso hacer una revisión de los dineros en las gestiones anteriores y empezaron a aparecer estos chanchullos, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Es que a Torrealba, o presuntamente Torrealba, recibía sobres con 5 millones en billetes durante los últimos años que él tuvo como alcalde, ¿ya? En realidad lo que vemos nuevamente son como las figuras políticas de antaño o la política, tal vez, a ver, la política tradicional de la derecha nos llevó a lo que estamos hoy en día por actitudes como esta. Aprovecharse del sistema por casos de corrupción, entre otras cosas, y un poco demuestra lo débil que son las instituciones también chilenas en ser capaces de dar a luz estos casos de corrupción. Siguen habiendo y van a seguir habiendo hasta que no seamos capaces de crear alguna institución estatal que verifique el buen uso de los dineros fiscales. Sí, de hecho, esto me acordaba mucho a lo que habíamos estado comentando con el tema de los fondos, el uso de los fondos reservados que hemos comentado ahí en la semana pasada. Y el tema de las fiscalizaciones se ha puesto en jaque por el hecho de que se hace o se hace muy tarde. Por lo menos no hemos llegado a niveles, por ejemplo, de otros países donde o nunca se descubren estos casos, o cuando se descubren queda en nada. Esperemos que no queden en nada. Juan Pablo, tú mencionaste recién, ahora cuando hicimos esta introducción, ¿cómo podría relacionar esto con lo que pasaba, por ejemplo, con la FECH, con el tema de los usos de dinero, o por ejemplo, estos usos, por ejemplo, yo recuerdo los problemas que hubo, por ejemplo, con las cajas chicas? Sí, bueno, el problema de los usos de dinero es un clásico problema, no solo en la fecha, sino que en la política en general. Y un poco creo yo, después de mi paso por la política universitaria, hoy día estoy un poco más alejado de la política universitaria, pero la voy siguiendo igual, es que muchas de estas corrupciones que vemos a nivel nacional digamos, se fermentan en las universidades y la política ya empieza a ser corrupta desde las universidades. Eh, Esto, yo diría que, bueno, generalmente la izquierda es más corrupta que la derecha. Yo diría que igual hay corrupción en ambos lados, para ser objetivo, digamos, en general, obviamente hay excepciones. Eh, y por eso es importante que el poder tenga ciertos límites, porque
si uno deja actuar libremente a alguien que tiene poder, es muy fácil que se corrompa. El poder da esa sed de querer más y nubla a muchas personas, si no la mayoría. Entonces, por eso las trabas y los límites justos ¿cómo se llama? Que haya ciertos organismos que investiguen constantemente lo que están haciendo los políticos, es muy importante. Sí, o sea, Menciona algo importante lo que importante ahí, Juan Pablo, menciona ¿ah? Juan Yo creo Pablo, sí. que A ver, dime, a ver si es exactamente lo que teníamos no, pensado los lo dos que al pasa es menos. A ver. que, a ver, uno ve cosas de repente en la U que uno podría pensar que son minúsculas. Por ejemplo, cuando tus compañeros se copian descaradamente, cuando tus compañeros pagan porque alguien les pase un ramo, por ejemplo, son Es lo actitudes un mismo. poco que son deshonestas y se ve muchísimo en la universidad. Y claro, primero si tú lo de esa forma, ¿qué te hace pensar a ti que después no vayan a hacerlo cuando tengan un cargo con los poderes que te otorga un cargo político? Entonces, claro, la corrupción es algo que se parte mucho antes de tener estos cargos ya de tanto poder. Y lo que pasa en la FEC, y que yo creo que sigue pagando, porque no hay fiscalización tampoco con los dineros de la FEC, o si existe, es muy poco, va por ahí mismo, po. Como estas personas finalmente cuando tienen el poder o pueden hacerlo, están dispuestas a todo. Sí, o Y sea, adicional. nosotros los... ¿Ah? Sí, no, Ah, adelante, no, dale. que justo te iba a mencionar de que, bueno, los tres estamos en carrera, podríamos decirlo, que tienen esa responsabilidad en nuestras manos. Yo por lo menos estoy estudiando topografía. El topógrafo es el primero en recibir los planos generalmente para hacer replanteo y cosas así. Tú estás estudiando ingeniería comercial. Es muy posible que tenga el día de mañana un puesto en manejo de dinero. Y bueno, aquí Juan Pablo está estudiando ingeniería civil industrial y bueno, son Claro. puestos de responsabilidad del día de mañana. Entonces, cuando lo vemos nuestros pares, no, igual nos hace preguntar, cuestionarnos eso. O sea, bueno, si ahora están haciéndolo esto, ¿qué van a hacer el día de mañana, Claro. en 20 años más, cuando tengan algún puesto de responsabilidad mayor? Y ojo que la ética, sobre todo en mi universidad, después del efecto Garay y lo que pasó con, no me acuerdo cómo se llamaba este caballero, también que hizo triangulaciones en Santiago, no fue Garay, fue otro. em, Creo que tenía un apellido ¿Chang? medio asiático. ¿Ah, cómo? ¿Alberto Chang? Sí, después de eso, mi universidad hizo obligatorio para los ingenieros comerciales un ramo de ética, y ahora es parte de la malla, a propósito de lo que pasó con ellos dos. Entonces, Mm. claro, es un tema complejo para los ingenieros comerciales, que siempre estamos metidos en todo, pero es un tema complejo como sociedad, el tema de la ética, de cómo elegimos gente eh, corrupta generalmente. Sí, y es complejo también porque va mucho, creo yo, al menos, por la educación de la casa, de los primeros años, no sé, preescolar, pero no solo en el colegio, sino que en la casa misma. Yo creo yo creo que por eso es muy difícil también que los cursos, al menos mi opinión, de ética en la universidad o en el colegio incluso sirvan de algo. Claro, Cambiar el sí, rumbo a alguien que ya está, no sé, que ya viene corrupto de antes, digamos, muy difícil. Entonces se mm, puede, digamos, y por eso, eso es lo complicado de la educación chilena, digamos, que de repente la educación no en todas las casas es igual de buena, y eso es grave. claro, ¿no? Y pocas políticas de Estado también. Yo soy muy crítico de la educación básica, en especial de la educación pública, creo que es bien deficiente. Pero decir, porque siempre está esa idea de que los jóvenes venimos a renovar y venimos libres de toda esta, digamos, de todo lo malo que tiene la política tradicionalmente, pero en Maipú un poco más de lo mismo. O sea, lo que veíamos con las denuncias que hizo hace un par de semanas atrás Chilevisión, o creo que fue esta misma semana, de hecho, con las denuncias a las corporaciones que el nuevo alcalde de Maipú, Danovich, un poco quiere o viene a mostrarnos que no es la edad tampoco, sino que es más bien un tema que ya está un poco arraigado en nuestra cultura, de que cualquiera que quiera hacer política en nuestro país no está libre de pecado. No, y no nos olvidemos de Charp en Valparaíso, Claro. que también venía como de la misma idea. Oye, hablando de lo que mencionabas sobre corrupción y elegir gente corrupta, la lista del pueblo, nuevamente esta semana dio caleta de qué hablar, porque, bueno, a principio de semana se estuvo disolviendo lo que quedaba de la lista del pueblo, esto fue el día domingo, y bueno, esta semana ya terminó por desaparecer finalmente, dado, por lo que vamos a hablar un poco ahora más adelante, sobre el tema Ancalao, sobre el tema de la recolección de firmas, pero no desapareció del todo,
sino que cambió de nombre, sino que ahora se llama Pueblo Constituyente. Los poquitos que quedaban en la lista, que ahora son independientes, doblemente independientes, hicieron este nuevo conglomerado dentro de la misma convención constituyente. Tema aparte, lo que vamos a hablar ahora sobre la recolección de firmas de Ancalado, que también dio mucho que hablar, especialmente porque cada vez que él hablaba y hacía una nueva declaración y salía en las noticias, era por algo malo y porque cada vez sus excusas eran peor y peor y peor. Claro, dejarse quedado callado, ¿no? Partió echándole la culpa a la UDI de que habían infiltrados dentro de la lista del pueblo con el tema de las firmas. Recordar las firmas, que era que él era una notaría que había desaparecido el año 2018 y que estaban firmados ante un notario que había fallecido a inicios de año. Y ahora Tele 13 informa de que Ancalado pagó 3 millones de pesos a miembros de la banda electoral Los Fantasmas para la recolección de firmas, estas 23.000 firmas. Salieron a defenderse. Vladimir Rojas salió a defenderse y dijo que Ancalado sabía lo que estaba pasando. Ojo que esa telenovela tiene para rato, pero quisiera volver un poco a la lista del pueblo, que creo yo que el gesto que hace, este nuevo pueblo constituyente tiene algo de meritorio, porque lo que ellos querían era, lo que hablaban era que era un movimiento para la convención y solo para la convención. Así que en ese sentido, un poco entiendo que lo que quieren, que estaban en contra de cómo se articulaba hoy en día la lista del pueblo, como si fuera un partido sin tener digamos, la fiscalización por parte del CERVEL como partido, pero actuaban tal como uno. En ese sentido, no dejan de ser muchos de ellos nefastos en sus declaraciones, pero claro, entiendo un poco que se hayan separado de la lista del pueblo y que se hayan creado el pueblo constituyente. Y finalmente esa era la misión que tenían, ser independiente del sistema político tradicional. Eso que mencionas, creo yo, demuestra la gravedad de la crisis institucional, digamos, que ya nadie quiere, o la mayoría de las personas se sienten más independientes que miembros de algún partido, porque ya tienen, o sea, los partidos todos son sinónimo de corrupción. Claro. En todos lados. Entonces se está dando este fenómeno de que los independientes se agrupan y también contribuyen a debilitar aún más las instituciones, porque dicen, entonces nadie quiere ser del partido por algo, porque son corruptos, entonces los independientes la llevan y por lo tanto las instituciones no funcionan. Y se da a poco generando ese ambiente de crisis que lleva mucho tiempo, digamos, pero cada vez se va agudizando más. Y no solo en Chile, es un fenómeno que se ha dado internacionalmente, La gente cada vez menos confianza en los partidos. Y los partidos de instituciones, o sea, recordemos la última elección, por ejemplo, que se me viene al tiro a la mente lo que ocurrió en Estados Unidos con el tema de que las firmas, los votos durante el conteo presidencial era que o no llegaban o estaban atrasados y que habían saltos y de que después hubo acusaciones frente a juzgados locales de cada estado sobre el conteo y reconteo. Entonces sí, efectivamente, claro, algo que se da en varios lados. Incluso en Argentina, de hecho, después vamos a hablar un poquito de Argentina. Se vienen las elecciones Es diferente, Es que ahí fue los aleteos de alguien que no quería soltar el poder, ¿no? Pero que en punto resultaron ciertos. O sea, por ejemplo, en Arizona efectivamente se hizo recuento y, bueno, hubo casos que hubo fraude, no a la escala que se creía que iba a ser. Claro, es que ellos hablaban de casi millones de votos, pero eran... Pero miles, no es por la cantidad, es por la idea la que te lo menciono. Por la idea la que menciono. Pero claro, es la euforia de que se siente el hecho de que el sistema está trabajando en base a la trampa. Que el sistema político es tramposo de por sí. Y ahí nacen todas estas teorías conspiranoides, tal vez exacerbando el fenómeno. Pero y como lo que te iba a mencionar con el tema Argentina, de hecho está también en duda, antes incluso de las elecciones, por suerte, sobre el tema de los conteos de votos, ya que Argentina tiene un sistema para detectar fraude o detectar problemas, y de hecho han estado haciendo, antes de las elecciones que se vienen pronto, las pruebas de contra fraude, ¿cachai? Reconteo de votos, claro. El sistema, están ocupando un sistema que tienen ellos, y la cosa es que no le ha salido bien. Las pruebas han salido todas fallidas. Siempre el conteo es distinto a la prueba, ¿cachai? Dentro del mismo test, y se ha seguido probando y probando y probando y probando. Entonces, sí, efectivamente es un tema que no solamente pasa aquí en Chile, sino que en todas partes. O sea, desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, que tenemos modelos distintos, ¿cachai? O culturas distintas, y el problema se está repitiendo por todos lados.
Bueno, pero no es que ir muy lejos tampoco en Venezuela también todas las elecciones han demostrado ser fraudulentas por diferentes actores, pero Sí, ni siquiera, mira, lo pensé y ni siquiera lo quise mencionar porque era como, sí. Es que bueno, es el Venezuela es un mejor caso caso. que se tiene, porque es como el miente, pero no tanto para que no nos descubran. Es como es la tónica que se da en Venezuela. Lo suficiente para que ganemos, pero no tanto como para que se note que es fraude. Ella con cara raja, pues, le da lo mismo, Sí, saben que nadie los va a sacar del poder. pues Venezuela es un caso aparte, no nos adentremos tanto en eso, pero volviendo un poco a lo de Encalado y un poco hablar también de lo que pasó con Gino Lorenzini, es que yo creo que Lorenzini intentó aprovecharse de este sentir de que el sistema político es corrupto y que estos que son una clase de mesías estas personas independientes, porque son independientes, entonces están fuera del sistema, entonces no pueden ser corruptos porque están fuera del sistema, que es un poco el fenómeno Parisi también. El fenómeno Parisi es fantástico porque puede sacar lo mejor de la derecha y de la izquierda, ese es como su lema de campaña. Pero después dice, pero voy a hacer Está bien completamente claro. algo diferente, o sea, voy a sacar las mejores ideas de derecha y de izquierda, pero voy a hacer un gobierno completamente diferente, un gobierno de centro. Así vemos como cae institucionalidad. Pero bueno, El hablando asqueroso centro. hablando de caídas o de ataques a la institucionalidad, hay un partido político que anduvo lloriqueando, bueno, de ayer está lloriqueando y pegándole patadas a las instituciones de Chile, a las más respetadas incluso. Creo que ese era el siguiente tema, ¿no? O me adelanté un ¿La poco. PDI? ¿Quién está reclamando con la PDI? No, sí creo que era con algo más, mejor evaluado todavía. Creo que se llama CERVEL. Ah, pero es que el Y no, server también está en duda. y no solo a nivel nacional, a nivel internacional, el CERVEL se caracteriza por ser uno de los organismos más serios en sistemas electorales en el mundo. Sí, Sí, efectivamente. Pero bueno, vamos al tema directamente, que por cierto, con el tema de las firmas, hablaba por ahí, se decía de que el CERVEL no tenía una forma de ¿cómo se dice?, de control, que de hecho, datito aparte ahí para que sepan, descubrieron de que las firmas estaban falsificadas porque me contaron por ahí, no, si esto se había confirmado, de que una de las secretarias había sido la vecina o muy cercana al notario fallecido, entonces fue la única forma que el sistema, este tan avalado sistema que tiene el CERVEL, para detectar la falsificación de las firmas fue esa, que alguien claro. se dio cuenta No, que este viejito estaba muerto. en todo caso, la Así función que, del CERVEL es una función más administrativa que otra cosa. sí, por eso, no estamos hablando de que no está cumpliendo sus funciones, sino que como no existía la herramienta para detectar esto. Lo que veníamos hablando atrás, porque con el tema de también los fondos reservados, las plata de las municipalidades, bueno, aquí también se ha cuestionado eso. Y algo que se ha cuestionado harto, y que de hecho lo mencionamos en el programa anterior, fue con el tema de la plataforma que tiene el CERVEL de manera online, que estuvo dando problemas nuevamente y que deja afuera a más de 96 candidaturas de tanto del partido de la Prueba de Dignidad, que sería el Partido Comunista y sus coaliciones, y 90 del pacto del Partido Republicano con el Partido Conservador Cristiano, que el día de ayer en la noche se dio esta información en la cual dejaba fuera a una gran cantidad de gente sin inscribir. Así que no era uno solo el que estaba pataleando, mi No, querido sí, pero es Nicolás. que hay uno que salió en la tele hoy día, pero bueno, por eso lo decía. Em, Mira, yo voy a ser súper sincero, me da a mí la impresión, y por los antecedentes que he ido juntando durante el día, que es noticia reciente, y es que otro partido, Ciudadanos, tampoco tampoco tiene no está inscrito en todas las regiones. Entonces, también para inscribir candidaturas tuvo que pedir habilitarse. Si Ciudadanos lo tiene listo hace casi una semana, ¿por qué el resto de coaliciones no? O sea, ¿por qué hay que darle permisos especiales a algunos cuando otros no, cuando otros lo hicieron en el tiempo, digamos? Se pueden inscribir candidaturas hace rato, no es una cuestión que tengáis 24 horas para hacerlo, o sea, se pudo prever esto, y frente a eso un poco habla de la irresponsabilidad que tiene Apro Dignidad como coalición joven en realidad, eh, de partido político hecho por personas que no tienen muchos más años que yo, entonces tal vez puedo entender que no, que sean Pero si eso es del irresponsables. Partido Comunista, Apro Dignidad, pero por Frente Amplio y Partido Comunista. sí, pues, hay que mucha gente joven ahí, pues, guacho. Bueno, pero no fue el Partido Comunista el que no firmó, fueron partidos del Frente Amplio.
Al menos eso es lo que yo vi en la minuta que entregó el CERVEL, y lo del Partido Republicano un poco habla de cómo la poca afiliación que se tuvo con un partido tan pequeño, igual que es como el Frente Conservador Cristiano, ¿cierto? Claro, O no, es que es un partido nuevo. es claro, entonces, ¿cómo nadie se percató de esto antes? ¿A por qué se dieron cuenta el Sí, mismo pues. día en la noche? No, pues si no mira, tú sabes que yo soy militante y yo te Sí. lo había mencionado, o sea, no sé si lo mencioné, pero fue el día 23 de agosto que se detectó que el Partido Conservador Cristiano tenía problemas en su tema de su plataforma y se informó al CERVEL. Y dijeron, cabro, nosotros nos encargamos, se lo vamos a tener listo para el 2 de septiembre. Pero pudo ser Y no fue así nunca, po. presencial. Pero pudo ser presencial. ¿Se entiende, no, lo que yo digo? O sea, la forma no es la única forma de hacerlo, que es lo que le pasó a Chile Vamos con el distrito 8, si no estoy equivocado, que no pudieron por la plataforma, pero estuvieron presencial con un notario. ¿Se entiende la diferencia que hay ahí o no? De cómo Sí, se pueden yo, hacer. Dale nomás. no, iba a decir que yo creo que si bien el server puede haber cometido un error, a lo mejor no responder a tiempo, qué sé yo creo que el Partido Republicano se relajó un poquito y no agotó todos los medios para inscribir las candidaturas. Yo creo que va por ahí el tema. Ya, Y porque por lo podría haber ido presencial, como decía Nico. sí, O sea, no funciona online, bueno, vamos presencial y solucionamos el... exactamente. Pues si tiempo hubo, no tuvo por qué ser el 2 de septiembre. Si estaban las candidaturas listas, ¿por qué no ir antes? Entonces son cosas que uno queda Yo no estoy en pensando. el tema político, pero claro, si el CERVEL dijo, cabro, yo me encargo, y bueno, para evitar el tema de las notarías, que estaba también, lo habíamos comentado semana pasada, que estaban ahí en el ojo del huracán. Bueno, yo no sé por qué habrán elegido la plataforma online, quizás porque, bueno, están a lo largo de todo Chile, entonces quizás para no sé, realmente que no entiendo. Pero claro, esta institución, que es el CERVEL, se pegó su cagazo y dijeron, cabrón, nosotros nos encargamos, algo van a tener que responder. Creo que la tónica en esto siempre ha sido que hay que ponerse el parche nomás sobre la herida, porque no hay nada más que hacer. No tengo nada con el No, pues Partido sí tienen no tengo nada que, contra sí el se Partido puede. Republicano, más que lo que me molesta mucho son las declaraciones que hicieron hoy día, bueno, no solo los comunicados que enviaron, sino que además el comunicado frente a la prensa hoy día que salieron en televisión, atacando a una institución tan reconocida como el CERVEL, y poniendo en tela de juicio como que si hubiera una mano negra detrás que quiere destruir al Partido Republicano por miedo a no sé qué. Y me parece a mí eso que en realidad es un grito desesperado y de un partido que dice ser republicano y que después actúa de una forma completamente no republicana. Entonces, creo que eso es lo que más me molesta la situación. A mí me da lo mismo No, si compiten o no compiten. sobre todo lo que dijo el rojo, o sea, que casi que enemigos de la democracia, algo parecido Exacto. les dijo al CERVEL, eso me Ah, parece sí, a mí eso lo gravísimo. leí. Bueno, pero el rojo O se sea, caracteriza también por decir cosas desafortunadas, digamos. claro. Sí, el Sí. rojo es bueno para hablar como el rojo. Y hay una cosa muy hace un tiempo atrás cuando iba como candidato a gobernador y se puso a hablar de feminismo. Oh, por favor, como nadie le dijo que se callara a ese hombre. Si está bien, puedes pensar lo que tú queráis, pero en la tele quédate callado, weón, si no, no. Entonces, dijo atrocidades para todo el mundo finalmente. Fue como que quiso quedar bien con todo el mundo y eso lo mató. Yo estaba en Twitter, yo escribía, no, rojo, cállate, por favor. No hay nada que hacer. Bueno, siempre, tal vez se apresura el hombre ese en televisión. Y de lo que veníamos hablando también, bueno, hace un par de horitas salió en la Bio Bio, hizo una entrevista a Máximo Páez, que es subsecretario de la SECPRES, y de hecho el titular dice, leo directamente, que el subsecretario Páez afirma que no pone en riesgo la credibilidad del CERVEL. Esto, haciendo referencia a lo que estamos hablando, del problema de las plataformas y sobre el tema de las inscripciones, que, bueno, afectaron, lo que veníamos diciendo, a muchos sectores políticos. Pero bueno, habría que esperar que si las apelaciones de estos conglomerados va a ser fructífera o no. Yo espero que sí, para todos, si es que efectivamente el problema fue del CERVEL, porque, bueno, para no afectar efectivamente, como dice aquí, la credibilidad del CERVEL. Que Yo por lo menos lo veo así. no es la credibilidad del CERVEL la de que ante la de juicio, cuando se eliminaron las candidaturas de las listas de Felices y Forrado, eh, eh, yo les encontré toda la razón. Pues, o sea, cuando a ver,
La credibilidad del CERVEL no depende de que a ti te agrade o no te agrade la resolución. La credibilidad del CERVEL viene de eso, de hecho, de que a veces no nos agrade la resolución porque no nos conviene y de que actúen en base a la ley y en base a, digamos, a todo lo que regule el servicio electoral, ¿cierto? No Ya, pero quisiera una caer cosa es aquí la en el juego falsificación de de que... firma, otra cosa es, Pero es que no sé, po, fueron capaces las de leyes que existen. detectarlos, po. Aquí fue un tema de la plataforma, o sea, la plataforma es la que estaba fallando, son temas aparte, po. No lo sé. Veremos qué es lo que dice el Tribunal Electoral. Finalmente ellos tienen la última palabra. Sí, de hecho, eso es lo otro que iba a Eh, mencionar. Se va a recurrir al Tricel para desarrollar yo, yo finalmente lo este tema, que po. yo lo que quisiera pedir en realidad, mi palabra en realidad no le pesa a nadie, pero que el Partido Republicano, si es que no sale la resolución que ellos esperan, no salga a atacar nuevamente, como lo hizo hoy, a las instituciones como el CERVEL, porque del Frente Amplio y del Partido Comunista yo no espero nada, porque están acostumbrados un poco igual, pero el Partido Republicano me extraña la reacción que tuvieron, la verdad. Y recalcar que tú decías que ellos habían avisado el 28 de que había un problema en la plataforma. Lo que El dijo José 23. Antonio Caz fue que en la misma noche avisaron al CERVEL, o sea, el mismo día. Entonces, igual ahí iremos a ver qué pasa, ¿cierto? Chicos, y si hacemos una pequeña pausa antes de seguir con lo que viene después, queda pendiente el nuevo ministerio de Piñera, el tema que también está dando que hablar, que es sobre el conflicto que corresponde a los límites marítimos que tenemos Chile con Argentina. Así que, ¿qué les parece si hacemos una pequeñita pausa y ya volvemos? Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas, juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional. Además, cada semana contaremos con grandes invitados del área de la historia, filosofía, economía, etc. Cerremos por fuera todas las semanas para la plataforma Dextera Domini, tanto en Spotify como en YouTube. Bueno chicos, y estamos de vuelta para la sección final de este 10º programa y quisiera dejarlo con Juan Pablo Brandt para hablar de dos temas súper importantes que tienen que ver con el gasto que está haciendo Chile cada vez día a día y que cada vez nos sorprende más. Juan Pablo, te dejo con estas dos noticias para ir ya Sí, introduciéndonos a esta problemática del gasto fiscal. el primer caso es Elisa Loncón, que es el convencional de la presidenta de la Convención Constitucional y está pidiendo más plata para cubrir asignaciones, más aún de la que ya tienen. Son 1.700 millones de pesos, lo que pide Elisa Loncón. Y además está, que es el segundo caso, es el presidente actual de Chile, Sebastián Piñera, que quiere crear un nuevo ministerio que saldría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se llamaría solamente Seguridad Pública y así aliviaría un poco el trabajo del Ministerio de Interior, pero crecería el Estado. Bueno, estos dos son ejemplos del gasto fiscal que se está haciendo, creo yo, innecesariamente. Bueno, con respecto a los ministerios, creo yo que lo ideal sería empezar a juntar ministerios y no crear nuevos ministerios. O De sea, hecho, le estaría quedando la suma ahora en 24 ministerios, si es que no me equivoco. Sí, 24 ministerios. No, sí, yo creo que pasa un poco porque hay muchas cosas que hacer y muchas cosas en que enfocarse en un Chile que estuvo tan cerca del desarrollo, digamos, había muchas cosas que teníamos falencia o que había que mejorar para ser un país desarrollado y eso nos llevó a creer que crear ministerios para solventar las problemáticas era la solución. A mí me parece, yo creo que las subsecretarías son más que suficientes. Y yo creo que también un poco pasa, y aquí opinión mía en realidad, y es que creo que los ministerios son poco técnicos y generalmente se pone a gente de agrado muchas veces. Entonces, creo que también pasa un poco por eso. Pero, bueno. Muchos ingenieros comerciales generalmente aparecen en puestos ahí. Sí, pues, completamente de acuerdo. Yo como ingeniero comercial puedo decir que no, hay veces que no sé qué hacen ingenieros comerciales en cargos ministeriales que no tienen nada que aportar o muy poco que aportar. Y con respecto a lo de Piñera, yo no sé cuándo fue que él había anunciado que iba a hacer este ministerio, la verdad, para serte bastante sincero. Pero yo creo que bien relacionado con los que, por ejemplo, han hecho propuestas a otros candidatos de ir achicando el aparato burocrático, por lo menos los que son de derecha o centro derecha,
yo no sé cuál es la necesidad realmente de hacerlo. Si bien uno puede decir sí, es para ahorrar el trabajo, los ministerios y todo, pero la verdad todos sabemos que esto simplemente es para crear más cargos, más puestos, ¿cachai? Especialmente ahora que está terminando su mandato de meter la última gente y sacar la última chupada de la teta a la vaca. Así por lo menos yo lo veo. Ahora con el caso de Elisa Loncón y el tema de la convencional constituyente, esta cosa tiene para rato, o sea, la primera vez que se hizo, se les dejó pasar, entre comillas, así como ya necesitan más plata, se aumentaban el sueldo, mucha crítica, bla, bla, pero ahora va de nuevo, o sea, ¿y dónde está el tope? ¿Dónde estaría el tope para esta gente de seguir y seguir pidiendo dinero? Porque son casos muy relacionados, pero al mismo tiempo momentos son muy distintos, porque una cosa es un ministerio que puede desaparecer el día de mañana, por ejemplo, de salirse un candidato X, mientras que esto, ¿en qué momento va a parar? O sea, 1.700 millones, después pueden ser 2.000 millones más, ¿y en cuál es el tope? ¿O cuál es lo No. moralmente correcto Es generalmente que, para este tema? a ver, entiendo yo que es solamente puesto equivocado, ¿ah? Que es para cubrir solamente las asignaciones que se aumentaron. O sea, cuando pasaron de 1,5 millones a 4, se pidió, esta es la plata que se va a gastar por eso. Puedo estar equivocado, ¿ah? Yo creo que el tema de la convención y las plata en algún momento va a ser más tema, eventualmente la población. Y lo que hacen finalmente con estas cosas es que la gente confíe menos en el trabajo de los convencionales y que se den cuenta que muy diferente a un congreso no son. Y ya la academia del que salió, bueno, salió el domingo se libera, pero la academia del lunes. Decía un poco cómo se había perdido la confianza en la convención y ha sido la tónica hace Y rato ya totalmente merecido. Bueno, este aumento de asignaciones, de sueldos, que hemos visto en la constituyente y bueno, y también que lo han hecho los diputados y senadores en el último tiempo, contribuyen solamente a que las instituciones caigan más rápido, digamos, ¿no? O sea, la gente ve y ve corrupción por todos lados. Bueno, y a todo esto una anécdota interesante que no sé si se han dado cuenta que a los diputados o senadores les dicen honorables y y bueno, eso viene de Roma antiguo, cuando era un honor ser diputado, un honor ser senador, y por eso mismo no cobraban ni un peso por ser senador o diputado. Así que yo creo que, bueno, actualmente deberían sacarle esa frasecita Claro, de honorable, Sí, porque están hace muy cobrando mucho y tiempo. harto. sí. Es que, a ver, hay una idea. París, sí, yo le he tirado palos a París en todo este podcast, pero ahí tiene sus cosas también. Pues, o sea, él dice que nadie puede ganar más que el presidente. Creo que eso podemos partir por ahí. O sea, los directores de las empresas estatales ganan sueldos millonarios. Pero claro, cuando uno es parte del aparato estatal, está sirviendo al país. Entonces, no, uno no debería esperar sueldos tan altos, que en realidad es como nuestro deber, ¿cierto? Pero el trabajador promedio del Estado gana mucho más que el trabajador promedio del sector privado. Entonces, hay cosas que hay que hacer bien y que no se ha hecho, y yo creo que en parte igual es porque hay que reconocer que en el Estado no existe una carrera profesional. A la gente entra a un puesto y puede estar 20 años y gana más plata cada año que pasa en puestos que tienen poco aporte, que son de baja complejidad. Entonces hay harto que analizar acerca de cómo funciona hoy día el aparato estatal. Parásito profesional. Así. Esa es mi Claro, carrera. Y lo otro que quería agregar sobre el tema de los ministerios, que no tiene sentido seguir creando ministerios si no se le dan recursos a esos ministerios. Está el ejemplo del Ministerio de Ciencias, que tiene, o sea, el gasto en ciencia y tecnología en Chile es mínimo comparado claro. con toda la OCDE. Entonces, empezar a crear cosas nuevas sin los suficientes recursos, creo yo que es aumentar la burocracia, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, por eso yo te decía al principio cuando hablaste de esto, de que es mejor crear subsecretarías y que sean fuertes, porque tengan, no sé, que tal vez que sean más libres en hacer cosas, que sean más técnicas. Que Sabat, no es Sabat, ¿cuál es el ministro del...? Ay, a mí me gusta mucho porque hace unos videos excepcionales con el tema de las energías renovables, ¿cómo se llama? Eh, ¿Solminiac? No. no, ¿cómo se llama este cabrón? Oh, se me olvida su nombre siempre, lo sigo en Twitter, pero puta que me gustan los videos que hace. Que siempre habla Ah, sobre el hidrógeno verde, ¿no? sí, pues, ¿cómo se llama?
Juan Carlos Jovet, ¿no? Jovet. Oh, gracias, Jovet. Sí, po. Él yo creo que ha hecho un trabajo excepcional en carteras en donde tal vez, bueno, ahora se les pone más enfoque, pero antes no había mucho que hacer. O sea, el- eh, ojo que nuestra constitución nos mandata a tener un ambiente libre de contaminantes desde 1980 y se había hecho muy poco trabajo. Yo creo que lo que ha hecho Jovet ha sido excepcional. Creo que eso es lo que uno esperaría de un ministerio y creo que no se da en casi ninguno, la verdad. Esa es mi opinión. Exactamente, guachi. Oigan, chicos, para ir cerrando, bueno, no está relacionado con el tema de la política nacional. Yo creo que se podría hablar incluso de política internacional, geopolítica o relaciones exteriores como tal. Argentina y Chile chocan por una disputa marítima en el extremo sur de nuestro continente. Juan Pablo, te dejo con esta noticia que debemos ponerla, tener un poquito de ojo, estar atento a ella. Así es, yo la leí ayer y hoy día volví a leerla y me llamó la atención esta disputa, digamos. Bueno, con Chile, la relación Chile-Argentina viene desde la independencia, digamos, esa relación aguda, incluso un poquito antes, cuando se crea el Virreinato de la Plata. Hay una relación de amor-odio, digamos, entre los dos países y conflictos territoriales. Hubo una época, por ejemplo, que Mendoza, eso fue el siglo XIX, creo, quería ser parte se sentía más identificado con Chile que con Argentina, ¿no? Como datos anecdóticos. Y lo que pasó ahora es que Chile, por decreto, decidió emplear su plataforma continental en 30.500 kilómetros cuadrados. Y ahí al tiro, el canciller argentino Felipe Solá dijo que 1.500, perfecto, son de ustedes, pero el resto es patrimonio universal. Y ahí empezó la disputa entre Solá y Andrea Lamán, que es el canciller chileno. Diciendo Solá primero que Chile con este decreto intempestivo se está apropiando de cosas y Alamán dice que no se está apropiando de nada porque le pertenece. Entonces, bueno. Y uno recuerda también el conflicto que hubo el año 78 y estuvo a punto de terminar en una guerra con Argentina por las 3 islas ubicadas al sur del Canal del Beagle. Mira, la verdad, si me preguntáis a mí, yo creo que pasa un poco porque Alberto Fernández tiene bastantes problemas hoy en día en Argentina, está bien cuestionado y creo que el scapegoat, el chivo expiatorio, digamos, es esto, po. O sea, puede un poco liberarse un poco de la tensión con un problema como esto. Creo que no va a terminar en nada, se va a arreglar una situación en una oficina, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya el problema deje de existir. Eh, y eso, difícil que por esto nos vayamos a las manos, digamos, entre países. Tampoco Sí, creo que la se verdad es que tampoco creo que se judicialice, que es una tontera nomás. aunque vayamos de nuevo a La Haya, está Por difícil. O eso, sea, los ambientes como para el tema, para el año 78, yo creo que no se van a dar. Y como dice, efectivamente, si es por un tema de que Alberto Fernández tiene la cagada en su país, hay que decirlo, tiene la cagada en su país. El hecho de la Quinta de Olivos, el hecho de que hizo fiestas clandestinas, entre comillas clandestinas, infringiendo sus propias leyes, ¿cachai? Con un montón de gente del círculo privilegiado del presidente. Lo hace buscar esta salida y mira, yo que soy bastante seguidor de la política argentina como tal y de la cultura argentina, tengo familiar argentino, entonces siempre me ha interesado harto, y a ella tampoco le están dando bola al tema, ¿cachai? Sí. Puede rebrotar ese espíritu patriota nacionalista propio del argentino, que es cuando le sale muy fuerte, y hay que tener también en cuenta de que Chile como tal siempre ha reclamado territorio en la Antártica, siempre. Eso lo hemos. Y de la misma forma lo ha hecho Argentina. Entonces puede que con este tema específico quizás no prenda, pero si quisieran hacerlo y empiezan a recuperar todos los conflictos que hay territoriales con Chile, yo creo que material hay de sobra, pero la intención actualmente no están. Pero no por eso hay que olvidarnos del tema. ¿Okay? Sí, es cierto. Bueno, generalmente los países que tienen gobiernos mediocres, hay que decir las cosas por su nombre, tienden como decía muy bien Nicolás, a desviar el punto de atención a otro lado. Por ejemplo, fue Bolivia con el tema del mar. Y ahora Argentina, el canciller que empieza a decir que le estamos casi que robando territorio. claro. Pero no va a quedar ahí nomás. A ver, los países occidentales y con democracias liberales
ya no hace rato que no tienen esta clase de conflictos bélicos, salvo Estados Unidos que, digamos, pelean otras ligas, pero el resto de países nosotros generalmente nos arreglamos entre nosotros y ocupamos la Haya o otros mecanismos para solucionar nuestros problemas. El conflicto bélico que hay siempre están las potencias más grandes, China, Estados Unidos, Rusia. Pero podría ser importante porque estaba recordando algo y generalmente hay mucho territorio en el sur de nuestro país, gracias a Dios, y estos territorios tienen muchas reservas de agua dulce. Ah, claro. Y quizás por ahí estaba recordando ahora, y quizás por ahí yo creo que no tendríamos que olvidarnos del tema, porque muchos de estos territorios efectivamente tienen estas grandes reservas de agua. Y bueno, siempre se ha comentado sobre la escasez hídrica y sobre la posibilidad de que el día de mañana nos vayamos a una guerra por el agua. Claro, no es No hay que calentamiento global, sí, hay que tener cuidado con No hay eso. no hay que descartarlo. Chicos, en honor al tiempo, para ir ya cerrando, me gustaría, Juan Pablo, que unas últimas palabras sobre todo lo que hemos hablado de este capítulo, para ya despedirnos de la gente y despedir este capítulo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en este capítulo. Y bueno, a lo largo de todas las noticias hemos podido ver cómo las instituciones han ido decayendo por corrupción, por aumento de sueldos, de asignaciones o como quieran llamarlos, aumento del aparato estatal. Han ido decayendo a lo largo del tiempo y la credibilidad se está yendo a pique. Así que yo creo que es necesario que se tomen las medidas ya ¿cómo se llama? De volver a darle credibilidad a todas las instituciones. Nicolás, para ir cerrando, unas últimas palabritas. Chuta, la verdad, sigo yo intentando mejorar lo que yo creo que es un fenómeno ya, digamos que como somos cada vez más pesimistas, este podcast es un podcast pesimista. Pero sin nombre. El nombre lo dice. Nos va a ir arrastrando siempre. Sin embargo, soy un convencido de que vamos a salir más fuertes de estas elecciones en noviembre. Creo que veo buenas luces en el candidato oficialista. Creo que la convención de alguna forma se ha ido moderando. Creo que Atria ha sabido ordenar a su gente. Creo que Harbaugh está haciendo un trabajo excepcional ordenando a la centroizquierda. Y creo que se ha ido dando y se ha bajado el tono de la radicalización en lo que fue la política tradicional, y creo que tal vez de esto salgamos mejor. Ese es mi mensaje, que no nos demos por vencidos todavía, que a Chile para rato y que las cosas no son tan oscuras como a veces parece. Gracias por tu optimismo, Nicolás Hugo. Juan Pablo, ha sido un gusto tenerte aquí. Y bueno, para cerrar, me gustaría comentar y que tuviésemos ojo para la otra semana. Espero así acertarle a la revisión de las firmas de todos los demás constituyentes que también estarían relacionados con el famoso notario. Y mandarle un saludo a Esteban Ibáñez, que lamentablemente no pudo estar en este programa con nosotros por temas laborales. Así que eso. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, y a la gente que nos escucha, muchísimas gracias por elegir a Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas y este podcast es para la plataforma Dextera Domini. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de la plataforma Dextera Domini.